En el último siglo, los avances médicos y farmacológicos han mejorado espectacularmente nuestra calidad de vida. Las vacunas, los analgésicos, la inmunología, los trasplantes. Son cientos los adelantos que han revolucionado el mundo y lo han convertido en un lugar mejor. En paralelo a este fenómeno, la industria farmacéutica ha ido acaparando cada vez más poder hasta llegar a ser uno de los lobbies más poderosos. Y también uno de los más impopulares. En el programa de hoy hablaremos de salud, de la gripe A, del SIDA, de la Organización Mundial de la Salud y también de las farmacéuticas. Hoy, en Escépticos, analizamos uno de los más rentables productos de consumo, nuestra salud. Supongo que no hay otro remedio que confiar en la investigación de las farmacéuticas. Si investigan bien, pueden ayudar a la gente. Creo que hay muchos intereses económicos. En muchas ocasiones tienen un mercantilismo que es un poco obsceno. Hay muchos medicamentos que no llegan a la población y bueno, estoy pensando ahora mismo en el tercer mundo y otros países donde realmente no tienen acceso a esa conquista de la humanidad que la industria farmacéutica ha conseguido, ¿no? Es una industria que va por el beneficio, como va la del automóvil o la cinematográfica, la musical, la de la moda, todo. La gripe A. Afortunadamente un susto. Conozco gente que ha tenido y en principio una gripe normal. Supongo que hubo intereses económicos, también hubo una especie de prevención por lo que podía ocurrir, no sé, igual un poco de todo. Que es mejor que haya habido una alarma, se hayan gastado mucho dinero y no haya pasado nada, que al revés. No sé, quizás igual se lo inventaron y fue para que comprara la gente productos farmacéuticos. Se le dio mucho bombo a la vacuna, dicen que se hicieron muchas más vacunas de las necesarias. Ante la duda, pues es mejor, aunque sea alarmar, pero que no pase nada. ¡Empecemos de una vez! ¿Por qué nos ha tocado? Ahora estamos desesterilizados. ¡Uy, qué idea la suya! María, 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 la, la, la. ¡Francamente, me han hecho... Hola chicos, ¿qué tal? Oye, ¿habéis oído hablar vosotros de la gripe A? Una enfermedad que se inventaron para ganar dinero y que la gente se lo tomó tan en serio porque salían en la tele, en las noticias, en todo lo que es los medios de comunicación y la gente se lo creyó tanto pues que se vacunaba. Pero se publicó que había gente que había muerto por la gripe A. Sí, pero sería o inventado porque había muerto por otras causas. ¿Quiénes se lo inventaron? El gobierno para... ¿Nuestro gobierno? Sí. Que el gobierno yo no creo que se inventara eso, porque las vacunas, cuando tú pones una vacuna no la tienes que pagar, te la paga el gobierno. Entonces, si la inventaron el gobierno, los no ganan dinero, pierden dinero. Igual estaban compinchados las farmacéuticas con el gobierno y pues el dinero que se ganó con esas vacunas se lo pudieron repartir. Según aparece la gripe, la enfermedad, ya están en los laboratorios pidiendo el remedio, el antídoto. Que ya lo tienen preparado. Ya lo tienen preparado. Bien. Hay acuerdo, trapicheos entre gobiernos que llevan una parte, igual que con los medicamentos genéricos. Parte es para el Estado. ¿Tú no confías en las farmacéuticas para nada? ¿Por qué? Hoy en día es el mayor negocio del mundo. José María Mato es químico, director general del CIC Biogune y del CIC Biomagune y Premio Nacional de Ciencias en Medicina. Hay gente que está preocupado continuamente con su salud y entonces en todo ve riesgos para su salud y lo más importante en su vida es la salud y se siente expuesto a múltiples agentes nocivos o creer que hay riesgos en las antenas de la televisión, de la telefonía móvil, o sea, vivir mirando en la web todas estas informaciones que te llegan de peligros en el mundo. Entonces, si tú vives pendiente de todos estos peligros que te llegan a través de la web,
pues la vida, es la puedes disfrutar, porque por cualquier sitio vas a encontrar algo terrible. Entonces nos preocupamos muchísimo porque han muerto 4 pollos en China y no nos preocupamos de que el 50% de la población es obesa. Todo esto choca posiblemente con los intereses de parte de la industria médica y de la industria farmacéutica, que parece que nos quieren convertir en enfermos compradores de pastillas o de pócimas desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? La industria farmacéutica ha tenido un efecto infinitamente más positivo que negativo en la sociedad. Es decir, que sin la industria farmacéutica no habría vacunas, antibióticos, o sea que ha tenido un papel clave, pero es una industria. Y necesita hacer dinero y repartir sus beneficios. Y entonces, bueno, me imagino que siempre existe esa tentación de empujar un poco, ¿no? de un compuesto, pues aumentar su prescripción, dar un tratamiento para algo que a lo mejor se puede resolver de otra manera. Es el mercado. He quedado con un grupo de investigadores para ver qué opinan de todo esto. ¿Por qué creéis que tiene tan mala imagen la industria farmacéutica? ¿Es una mala imagen que se corresponde con lo que tiene que ser, aunque vosotros vayáis a ser farmacéuticos? Bueno, yo creo que el problema es ese, que no sabe vender su imagen. No sabe vender lo que cuesta desarrollar un producto, un medicamento, sacarlo del mercado, todos los controles de calidad que tiene. Al final el paciente, que es el que va a la farmacia, ese medicamento lo consigue o gratis con receta, o por 1 euro, o por 2 euros, y se olvida de lo que cuesta, de las décadas que cuesta desarrollar ese medicamento, los millones, y eso lo tiene que recordar la industria farmacéutica, todo el esfuerzo que se hace. ¿Qué tal informados creéis que estamos los ciudadanos? ¿Qué tal nos informan los medios de comunicación? La tendencia es a dar datos de muertos, de afectados, y eso es lo que genera el morbo y parece que es lo que se quiere vender, ¿no? Y realmente no se explica todo el proceso que hay detrás o cuál ha sido la causa, qué hace que llegue esa situación, ¿no? Que quizás eso hay que explicarlo y tiene que ser una persona especializada que lo explique y que también que salga esa información. No solamente han muerto tantas personas o se han infectado tantas personas. Pero hay ocasiones en las que incluso los expertos hablan de la gripe A, hablan de las vacas locas, se habla de otras enfermedades y no son los legos los que hablan en los medios, sino que son los expertos y se dan cifras de epidemias que prácticamente parece que van a diezmar a la humanidad. Bueno, a veces también puedes tener a Rafa Nadal anunciando unas zapatillas y no significa que esas zapatillas ya sean las mejores. O sea, a veces los especialistas también están condicionados o tienen, sus opiniones no son totalmente desinteresadas. Eso también hay que saber distinguir, igual que cuando lees un periódico, que sabes qué opinión, a qué opinión pertenece, ¿verdad? Eso ya, el elaborarte un criterio propio también es cuestión personal de estar más informado realmente. Pero eso tiene un problema porque para la mayor parte de la población, ¿cómo va a diferenciar si no puede fiarse de una fuente, me da igual que sea Organización Mundial de la Salud, Consejería de Sanidad, sino que tiene que entrar a examinar el mensaje sin ser experto en temas de salud? Que yo creo que en un principio una información dada por una autoridad sanitaria, como puede ser la Organización Mundial de la Salud o la Consejería de Sanidad, ya de por sí debería ser fiable, porque debería ser, y normalmente es, una información contrastada, no solo por un experto, sino por un comité, con lo cual eso ya da mucha más veracidad y mucha más fiabilidad, mucho más criterio a esa información. La decisión sobre 712 no es final, ha sido retrasada 48 horas. Para entonces la enfermedad puede convertirse en una epidemia mundial. Es a causa de atrevidas afirmaciones como la de que el presidente no se fía de los científicos. Advierta al presidente que puede ser ya tarde. No deje de insistirle, Robbie, haga que ordene un 712. Mantengamos la cabeza firme sobre los hombros. Hoy por hoy, hablar de salud a gran escala supone hablar de gripe A. Dudo que alguien se haya olvidado de lo que pasó, pero por si acaso, hagamos memoria. La gripe A. Érase que era un día de 2009 en que todo el mundo empezó a hablar de algo llamado gripe porcina. Como su nombre indica, provenía de los cerdos. El problema es que además de cerdos, mataba personas.
La industria cárnica se quejó porque aquel nombre podía dañar su negocio, así que la enfermedad fue inmediatamente rebautizada como gripe A. Pasadas unas semanas de confusión, la Organización Mundial de la Salud decretó el nivel de alerta 6, que convertía la gripe A en una pandemia. Y de la noche a la mañana, los medios de comunicación desataron el pánico. México vive su primer día de paralización de actividades. Se empezaron a decir locuras por todas partes. La población podría ser diezmada, el sistema se vendría abajo, el planeta iba a colapsarse. Contra la gripe A. Y los gobiernos, contagiados por la histeria de los medios de comunicación, empezaron a comprar el medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud, un antiviral llamado Tamiflu. España llegó a tener 10 millones de tratamientos completos bajo custodia militar. Todo estaba listo para una emergencia internacional que nunca llegó. La gripe A se identifica en México, lo cual no significa que el foco estuviese en México. O sea, el primer sitio donde se da uno cuenta de que hay una nueva gripe es en México. Lo cual se puede tomar en dos sentidos. Uno, decir que el sistema sanitario mexicano es bueno porque se han dado cuenta de que hay una nueva gripe. Pero no significa que el foco estuviese en México. Y entonces, como fue en México, dijeron, en México es el foco. Y luego otra para acusar al cerdo sin ningún tipo de razón. Porque el virus de esta nueva gripe recuerda, es decir, que tiene secuencias comunes de genes con uno de los virus de la gripe, el cerdo. Entonces al pobre cerdo se le asoció como el causante de esa gripe y prácticamente se pone un país en cuarentena. Entonces es una locura. Porque ni se sabía que el foco estaba ahí, ni que los cerdos eran los causantes, y además ya le puedes poner todas las cuarentenas que quieras, que no sirve para nada. Entonces, en México no fallecieron mucha más gente si uno coge una escala del tiempo de 50 años, no es lo que yo he leído. Pero cuando aparece algo nuevo, pues da la sensación de que algunas instituciones lo que prefieren es alarmar. Entonces yo creo que la OMS puso el escenario más grave y además hizo mal su trabajo, porque no debe de decir el foco es en un sitio, el virus ha pasado desde el cerdo, cuando no tiene pruebas. La cuestión es que, como se hizo una gran alerta, se compraron un montón de vacunas y al final no fue necesario, se ha criticado un montón. Yo lo que me planteo es, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera sido al revés? Bueno, no, esto no va a ser tan grave, no pasa nada, no nos preocupemos, no vamos a comprar tantas vacunas, y resulta que en lugar de ser al final un virus leve, como resultó que fue, que es más leve de hecho que el de la gripe estacional, ¿qué hubiera ocurrido si esto hubiera sido un proceso grave? Entonces nos hubiéramos echado las manos a la cabeza, esto hubiera sido una catástrofe, esto hubiera sido un gran problema. Yo creo que se informó mal, porque se estaban dando cifras de muertos todos los días y no se tenía en cuenta que se ha muerto un anciano porque tenía una EPOC, una enfermedad ya respiratoria asociada, por eso se ha muerto, porque si le pones un virus de la gripe, pues es lo lógico, pero no es una muerte en pacientes sanos. La gripe ya no sirve. Este vídeo, que seguramente has visto, apareció en internet en septiembre de 2009. Ella se llama Teresa Forcades, es monja benedictina y médico. Entre otras cosas, Forcades sugiere que hay una gran conspiración para reducir la población de la Tierra. Y según ella, la gripe A era parte de esta conspiración. Los medios de comunicación, por supuesto, le dieron un enorme eco. ¿Viste el vídeo de la monja antivacunas? No, ni lo he visto, ni tengo ganas de verlo, pues no tengo tiempo para perder. Pero si alguien me ha dicho cuál era el contenido, no es que yo diga no quiero ver este vídeo porque es de una monja, no. Pregunté, ¿y qué hay en este vídeo? Dice que hay una conspiración. Claro, la conspiración... Es que esto de las conspiraciones, no necesitamos virus para que se esté muriendo mucha gente. Los problemas importantes de salud son la pobreza, hay tuberculosis, hay sida, hay malaria. ¿Para qué vamos a desarrollar armas mortales si la naturaleza y nuestras políticas ya se encargan de que eso ocurra, ¿no? Ah, y por cierto, en 2009 la hermana Forcades participó en un ciclo de conferencias en Barcelona donde compartió mesa con un tipo que afirma que la Tierra está hueca, uno que niega la existencia del SIDA, uno que defiende que el 11S fue un autoatentado y uno que está convencido de que los seres humanos somos de fabricación extraterrestre. Lo que está claro es que la gripe A no fue nada si la comparamos con pandemias del pasado. La peste negra de 1348 mató en 5 años a 25 millones de europeos, un tercio de la población del continente.
La gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo entre 1918 y 1920. Y no olvidemos que hoy en día convivimos con una terrible pandemia, una que llegó a convertirse en todo un icono del siglo XX. El 5 de junio de 1981, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaba de 5 casos de una extraña neumonía en Los Ángeles. En los meses siguientes se confirmaban varios casos de un rarísimo cáncer de piel llamado sarcoma de Kaposi. A los médicos les extrañó la aparición de las dos enfermedades en un mismo tipo de pacientes, hombres homosexuales. En un principio, la prensa sensacionalista la consideró una enfermedad exclusiva del colectivo gay y bautizó el mal como la peste rosa. Algunos grupos religiosos llegaron a decir que era un castigo de Dios contra los homosexuales, y ciertos medios no dudaron en difundir esas opiniones fanáticas. Era una enfermedad marginal, algo impropio de la gente de bien. Pero entonces murió este hombre. Nena, quiero que comprendas esto. De Reata me ocupo yo solo. Rock Hudson fue la primera víctima popular de aquella nueva enfermedad. Luego se descubrió que también afectaba a personas que se inyectaban droga, a quienes recibían transfusiones y a algunos de sus hijos. Atravesó las fronteras de Estados Unidos y se convirtió en una pandemia. En 1982 la enfermedad fue oficialmente denominada Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Empezaba la era del SIDA. Daniel Zulaika es el coordinador del plan del SIDA de Osakidetza. Bueno, la llegada del SIDA fundamentalmente fue desconcertante. Empezaron a llegar chicos y chicas pues de 20 y pocos años a los hospitales con fiebre alta y con una serie de infecciones y que se morían prácticamente a los 2 meses. Esto a pesar de que ya habíamos visto el comienzo de la epidemia en Estados Unidos y nos la esperábamos, a pesar de todo tuvo un impacto tremendo en los hospitales y luego en la sociedad. Desde el principio la investigación en el SIDA se centra en 2 aspectos, la vacuna y los tratamientos. La vacuna, que es lo que nos tienen que dar a las personas que no estamos infectadas para protegernos, y luego los tratamientos, que es lo que se da a las personas que están infectadas. Ambos casos, bueno, se dedicó gran cantidad de inversión y de dinero a la investigación en ambos casos, pero la vacuna se quedó parada. Y la verdad es que es algo que es normal. En estos momentos existen aproximadamente 550 enfermedades infecciosas, de las cuales solo 14 tienen vacuna. Es decir, lo lógico es que una enfermedad infecciosa no tenga vacuna, o lo más frecuente. Pero por otra parte, los tratamientos fue algo espectacular. Yo creo que nunca hemos tenido la posibilidad, por lo menos en los últimos siglos, la posibilidad de asistir al nacimiento de una enfermedad, a su diseminación y a la búsqueda y hallazgo de un tratamiento. Y en estos momentos pues, disponemos de 30 medicamentos que son excelentes, que tienen una gran eficiencia y que permiten y están permitiendo a las personas seropositivas vivir hasta los 70 años. En medicina y en investigación biomédica hay 3 cosas que creo que son fundamentales. El sentido común, un poco de escepticismo y, evidentemente, un buen sentido del humor. Guillermo Quindós es doctor en medicina y catedrático de microbiología médica en la Universidad del País Vasco. ¿Qué es la medicalización de la vida? Bueno, la medicalización de la vida es hasta cierto punto un tópico un poco ambiguo, pero vamos, de hecho si lo intentas buscar en un diccionario no lo vas a encontrar. Pero yo creo que este término, que se acuñó yo creo que por los años 70, una cosa así, más o menos lo que nos viene a decir es que la medicina se sale un poco de lo que es estrictamente la enfermedad humana y empieza a abordar otras áreas de lo que es la vida humana que antes se pensaban que eran cosas de alguna forma normales o fisiológicas. Se meten en cosas pues igual que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver igual con las creencias, con la política o con lo que es el devenir habitual de nuestra vida. Es decir, desde el nacimiento hasta la vejez y la muerte,
pues son cosas que de alguna forma podemos considerar naturales, y la medicina o parte de la medicina empieza a considerar que hay cosas que son enfermedades cuando antes las considerábamos que no lo eran. No sé, por ejemplo, el envejecimiento se empieza a considerar que es una enfermedad. No sé, el tema de los partos también se empieza a decir, bueno, ¿y por qué no hacer una cesárea para que no haya problemas de sufrimiento, de dolor o de cosas similares durante el parto? O cosas, como comentábamos antes, un poco de la estética, ¿no? Es decir, lo que es un patrón de belleza masculino o femenino va cambiando, y a veces pues resulta que la medicina interviene en decir si uno tiene que tener mucho pelo o tiene que tener poco, si uno tiene que tener determinado peso, determinadas formas o tiene que tener otras. De alguna forma, podríamos decir, es cuando la medicina empieza a intervenir en cosas que antes considerábamos que no eran médicas, que no eran enfermedades. Entonces, muchas veces eso conlleva mucho gasto y poco beneficio. Yo me acuerdo un poco cuando estaba, y que conste que esto no es una crítica política, pero cuando la Unión Soviética encerraba a los disidentes y decían que eran enfermos mentales, eso es una forma de medicalizar las cosas. Es decir, cuando discrepas en tus ideas de lo que es el dogma oficial, resulta que tienes una enfermedad mental. Aspirina solo hay una. Aspirina Bayer, mundialmente famosa. Exija pues la Cruz Bayer. Cualquier imitación debe ser rechazada. La medicalización de la vida es la parte menos comentada de nuestro sistema sanitario. El enorme poder económico de la industria farmacéutica ha convertido nuestra salud en un jugoso producto de consumo. Por ejemplo, igual comentábamos el otro día, la menstruación. Al final, si te encuentras fatal, yo entiendo que te tomes algo para que se te pase. Comentamos también la alopecia, por ejemplo, cosas así que... Hombre, depende cómo te influye a ti psicológicamente, a lo mejor te supone un trauma y entonces pues también comprendería que lo tratáramos, pero es algo natural que ha ocurrido siempre y que en un principio no va a alterar tu tipo de vida o no tendría por qué afectar a tu felicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, llegar a tratar eso depende un poco de cada uno, creo. La gente tiene que darse cuenta de que no se puede tener un estado de salud perfecto. Hay que asumir ciertos problemas, que ni siquiera son problemas, pero que ahora se tratan con pastillas o con píldoras como si fueran enfermedades, y no tiene que ser así. La verdad es que la imagen de la industria farmacéutica no es precisamente buena. De hecho, basta sacar este tema en cualquier conversación para que alguien mencione experimentos en el tercer mundo o sobornos a médicos. Me pregunto qué tendrán que decir sobre este asunto los farmacéuticos. Bueno, yo no llegaría tanto, evidentemente entre la clase médica como entre todos, pues hay personas súper honradas, que entiendo que son la mayoría, y también hay garbanzos negros en todas partes, ¿no? Y esa es la condición humana. Juan del Arco es doctor en farmacia y director técnico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Es evidente que la industria farmacéutica influye en la clase médica, pero eso es algo inevitable, es algo consustancial al ser humano. Lo que tiene que hacer el buen médico es intentar abstraerse en lo posible de esas influencias, ahora teniendo siempre en cuenta, eso lo tenemos que considerar siempre, que gran parte de la información que se genera sobre medicamentos lo genera la propia industria. La industria farmacéutica, como cualquier otro tipo de empresa, obviamente en la sociedad en la que estamos se mueve por el beneficio, ¿no? Son una serie de accionistas que invierten en una serie de investigaciones y que lo que pretenden es sacarle un rendimiento. Entonces eso la sociedad lo entiende y de hecho pues la mayoría de la gente tiene fondos de pensiones o tiene de alguna manera está invirtiendo en bolsa, ¿no? Directa o indirectamente casi todos pues tenemos algo. Y sin embargo no somos conscientes que eso en uno de los sitios en los que se invierte también es en la industria farmacéutica. Entonces el hecho de que la investigación de una nueva vacuna, el hecho de que a esa vacuna se le ponga un precio, que haya que pagar por utilizar ese medicamento, es para que luego todos también saquemos beneficio de ahí. La industria farmacéutica lo que no hace muy bien es trasladarnos que eso es legítimo, que eso es lo que ocurre con cualquier otro tipo de inversión en la sociedad y que esa es la manera en la que funcionamos y es la sociedad de la que nos hemos dotado, ¿no? Entonces, claro, es lo que siempre pensamos enseguida, que los medicamentos deberían ser gratuitos, que los tratamientos deberían ser gratuitos, pero no pensamos que, claro, que para que sean gratuitos alguien tiene que pagar al médico que nos trata. Alguien tiene que pagar las materias primas que se usan para la fabricación de medicamentos. O sea, el gratis no existe. Decir sin más que las farmacéuticas son el mal y que solo sirven para fabricar enfermos no tiene peligro. Pero la mala información sanitaria puede desembocar en comportamientos peligrosos para todos. Veamos un ejemplo. La triple vírica es una vacuna que se suministra a los niños y que protege contra el sarampión, la rubeola y las paperas.
En 1998, un grupo de investigación inglés descubrió que algunos bebés manifestaban síntomas de autismo poco después de recibir la vacuna. Y lo publicó en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Cundió el pánico y en Reino Unido el índice de vacunación a bebés cayó en picado. Los casos de sarampión pasaron de 58 a más de 1.300. Y los efectos del estudio cruzaron las fronteras de Reino Unido. En 2002 se declaró una pandemia de sarampión en Italia con 17.000 casos y 3 muertes. Algunos famosos como Jim Carrey se sumaron a la campaña antivacunación, lo que le dio un impulso mediático añadido. Y mientras el miedo se apoderaba de medio mundo, grupos de científicos estudiaban la posible relación entre la triple vírica y el autismo. Y ocurrió que ni uno solo encontró relación alguna. Pero todos ponían de manifiesto un dato que los autores del artículo de The Lancet habían pasado por alto. Y es que los primeros síntomas del autismo se manifiestan entre los 15 y los 18 meses. Exactamente la misma edad a la que se suministra la triple vírica. La revista acabó retirando el artículo y el jefe del estudio tiene ahora el ejercicio de la medicina prohibido en Reino Unido. José Ramón Sáenz es profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad del País Vasco y jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Donostia. Funcionamos mucho por rumorología, ¿no? Funciona todavía mucho esa transmisión de boca a oído, ¿no? Y encima, pues somos un poco especiales en este sentido, es decir, le creemos más a alguien que científicamente no tiene ningún peso que al científico, que en realidad, pues bueno, hay desconfianza y una serie de cuestiones con lo oficial que no lo acabo de entender. Lo que estoy dentro de lo que vamos a considerar como científico, no lo puedo entender, para nada. Es decir, a los científicos no nos interesa para nada ninguna cuestión política ni nada parecido. Nos interesa lo que es la realidad y, por mucho que pueda pensar la gente, no sé, habrá algún caso en el que a lo mejor se pueda ocultar información, pero vamos, eso es excepcional. Eso es excepcional. Y creo que hay que funcionar por lo que es lo habitual y lo normal. Lo habitual y lo normal es ser serios y decirle a la población lo que realmente es científico y demostrado y demostrable, ¿no? Entonces, los rumores pues se transmiten como otra... hay una universidad a la que yo le tengo muchísimo miedo y que yo la suelo llamar la Universidad del a mí me parece que. Pues muy bien, esa opinión en tertulia pues puede ser más o menos interesante, pero desde el punto de vista científico pues no tiene mucho peso. Los movimientos antivacunación son extremadamente peligrosos para la salud pública. En 2010, 58 padres de Granada se negaron a vacunar a sus hijos con la triple vírica. Poco después, un brote de sarampión afectó a 48 personas. Ante el riesgo de contagio masivo, un juez ordenó la vacunación forzosa de los niños. Fue la primera vez que un juez se pronunciaba en este sentido en España. ¿Vosotros cuando tengáis hijos los vais a vacunar? Creo que es muy necesario vacunar. Ahora hay muchos movimientos antivacunación que dicen, bueno, yo a mi hijo no le he vacunado y no le ha pasado nada. Claro, no le ha pasado nada porque el resto de la población está vacunada. Porque no somos transmisores. Al no podernos infectar no lo vamos a poder transmitir generalmente. Entonces, claro, ¿qué pasaría si todos perdemos esa inmunidad, si a partir de ahora la gente no se vacuna? Enfermedades que están muy limitadas a ciertas zonas o que tienen una incidencia muy baja o se volverían a resurgir. Hay enfermedades que están bastante cerca de ser erradicadas gracias a la vacunación. Erradicado no quiere decir que no exista ningún caso. O sea, no es el dato exacto, pero creo que es que haya menos de un cierto número X de infectados, algo así. Y, hombre, pues de morir gran número de gente a causa de una enfermedad, a que disminuya la mortalidad a, pues no lo sé, ¿qué te voy a decir? 1 de cada 100.000 personas, por ejemplo, o sea, me invento el número. Pues a mí me parece que ya es un gran éxito de una vacuna. Pensar que una vacunación no tiene efectos positivos, no sé, bueno, es que a mí personalmente esta gente que alternativa, bueno, la medicina está ahí y es la ciencia, la que se contrasta, la que tiene datos, la que hay que demostrar los datos. Lo otro es alternativo, puede ser complementario, pero no sustitutivo, nunca. Rafael Bengoa es consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco. Una parte de los ciudadanos confía en productos como los homeopáticos, no testados científicamente, y sin embargo desconfía al mismo tiempo profundamente una parte de la ciudadanía de cosas como las vacunas o de los fármacos probados científicamente. Es esa misma gente que confía en lo otro.
¿A qué se puede achacar? Bueno, hay una crisis de confianza, por ejemplo, con las vacunas, y es algo que estamos trabajando. Es difícil de entender porque las vacunas probablemente es la intervención de salud pública que más vidas ha salvado con la cloración del agua en el siglo pasado. Miles de nosotros estamos aquí porque nos han vacunado. Al mismo tiempo, también desde algunos científicos hay gente y hay algunos clínicos que aprovecharon el momento de la gripe A para empezar a subir el tono, que es muy importante pues saber a quién o no escuchar. Yo creo que hay que aceptar el pluralismo como ciudadano en el sentido de que me ofrezcan su visión distintas personas, y yo creo que lo que tiene que hacer la Administración es simplemente indicar al ciudadano: esto es en serio, este es un payaso, esta es... No. Por ejemplo, el problema también que está ocurriendo es que hay algunas figuras con cierto renombre, Carlos de Inglaterra, por el príncipe de Inglaterra, pues básicamente desde hace 3 o 4 años está bastante excitado con la homeopatía, con las medicinas alternativas, quiere que las financie el sistema de salud. No va a ser tan así, porque tampoco le hacen mucho caso, gracias a Dios, pero lo que es importante es que algunas de estas figuras pues tienen cierta credibilidad y usan sus pulseritas y dicen pues muchas cosas que son tremendamente falsas y que no hay ninguna evidencia científica. ¿Crees que la sociedad está bien informada en todo lo referente a la salud? Bueno, la respuesta es un poco difícil porque información hay de sobra, y más ahora con toda la tecnología de la que disponemos. Lo que pasa es que no estoy muy seguro si nuestra sociedad está preparada para recibir toda esa información. Es decir, si realmente hay un conocimiento mínimo y un sentido común adecuado para todo lo que está publicado de cualquier tipo de vehículo, se puede de alguna forma utilizar para sacar una información útil a una persona en concreto. Vamos, que hay demasiada información y mucha de ella debería filtrarse, o por lo menos debería estar más filtrada para la persona que tiene unos conocimientos, vamos a decir, medios. Hay quizás demasiado ruido que impide captar bien los mensajes correctos. Si nos fijamos, por ejemplo, en televisión o en internet o en la radio, hay demasiada información que no tiene una buena base científica, ¿no? Yo qué sé, ves un telediario, ves un informativo y la rapidez que necesita ese medio pues hace que digan cosas que no están bien contrastadas muchas veces. La salud es un tema complejo y muchas veces la información se mezcla con rumores. Ciertamente en este tema no es fácil separar la verdad demostrada de las falacias interesadas. Y los medios no ayudamos gran cosa porque tendemos a dar bombo a noticias alarmistas. Eso nos encanta, la alarma da audiencia. Sin embargo, cuando se demuestra que ese alarmismo era infundado, el desmentido queda reducido a la mínima expresión. Si echáis un ojo a los informativos o a los periódicos, encontraréis multitud de peligros y amenazas, pero raramente veréis un titular que diga: ¿os acordáis de aquello que contamos hace un mes? Bueno, pues nos la colaron. Fermín Apesteguía es periodista especializado en salud. Lo deseable sería que todos los periodistas que trabajan o que cubren el ámbito de la salud tuvieran cierta formación científica, pero esto no siempre es posible. No siempre es posible, a menudo por el trabajo propio de la redacción. Un día tienes que cubrir una información, al día siguiente tienes que cubrir otra. Generalmente yo creo que se hace un esfuerzo y creo también que lo importante es que se haga una información de calidad. Tener un periodista especializado en salud es para un medio informativo un lujo necesario. Pensemos un poco en cuáles son los grandes temas por los que apuesta un medio informativo. Pues apostamos por la información local, por la economía, por los deportes, por la política sobre todo, pero no tanto sobre la salud. Sin embargo, ¿cuáles son los temas que preocupan más a las personas mayores, teniendo en cuenta que avanzamos hacia una sociedad fundamentalmente envejecida? Pues yo creo que fundamentalmente las personas mayores hablan de salud. Entonces yo creo que este es el reto que tenemos por delante. La sociedad yo creo que no es culpable. Lo que es culpable es que no se les enseña. Yo creo que el periodo está hasta los 10, 12, 14 años, es esencial para uno formarle en salud. Después los medios de comunicación yo creo que tienden a exagerar. O sea, cuando hay un problema de salud, y lo estamos viviendo ahora, tienden a exagerar. Pero también los científicos tenemos nuestra parte de culpa, porque siempre te encuentras a alguno que está dispuesto a decir, y poniendo debajo en la televisión, doctor no sé cuántos, el responsable, que
esta gripe puede causar una mortalidad de tanto. Otra cosa que hoy yo, lo del teléfono y el cáncer de no sé qué cáncer. Entonces, siempre hay alguno que le apetece mucho salir en los medios, no por el trabajo que ha hecho, sino dando su opinión sobre algo que se acaba de enterar en los medios. Al fin y al cabo, la industria farmacéutica es una empresa y el objetivo de toda empresa es sacar dinero y ganar dinero, ¿no? Pero yo creo que sí que hay empresas que quizás han hecho cosas mal en su día y la gente se ha quedado con eso, ¿no? Con esa idea de esas pequeñas empresas, de esos actos que han podido hacer mal, y la gente es con lo que se ha quedado. Pero bueno, hay que decir que hay un montón de industrias farmacéuticas que todas no funcionan igual y que el objetivo no es destruir a nadie ni nada, sino curar a la gente o sacar medicamentos para curar a la gente. Vende mucho más poner a alguien a parir que decir, joder, pues lleva 15 años desarrollando un producto, lo han sacado al mercado por fin y está curando a un montón de gente. En los últimos 100 años, la medicina y la farmacología han contribuido decisivamente a doblar nuestra esperanza de vida. El precio que hemos pagado es convertir nuestra salud en un producto de consumo. Y dado que cada vez somos más en el planeta y dado que vivimos cada vez más, la salud es el negocio con más proyección de futuro. ¿Quieres el mejor consejo sanitario del mundo? Cuídate, come sano y haz ejercicio. Pasea, no fumes, no te excedas con el alcohol ni con la ciudad. Y si quieres, cuando nos encontremos en el parque, hablamos del malvado imperio farmacéutico. But my heart won't buy it. But if there's nothing shaking from the spirit July, I'm gonna roll. I'm gonna